Vamos a ir de una vez a Mateo 18, por favor. Mateo 18, capítulo 18, versículos 15 al 20. ¿Listo? Todos van a poner atención, no se van a distraer, los niños van a estar quietos. Vamos hoy a estudiar, a exponer la palabra del Señor. Mateo 18, 15 al 20. Me voy a centrar hoy en el versículo 15, pero vamos a leer hasta el 20. ¿Ok? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí yo estoy, en medio de ellos. Por favor, lean todos en voz fuerte el versículo 15. Bien, hermanos, en Mateo 18 hemos visto el gran tema. El gran tema es las relaciones, o la manera en que nos relacionamos, nos tratamos, el trato que nos damos entre hermanos en Cristo, ¿sí? La relación que tenemos con la iglesia es una relación especial. No podemos brindar cualquier tipo de trato a aquellos que Dios ha rescatado y ha salvado, aquellos que Él llama ovejas, que llama pequeños en este capítulo 18. Así que seremos juzgados por Dios también, por la manera en que tratemos a aquellos que son hijos de Dios. Y en el contexto hemos hablado ya varias veces de cosas como el hecho de hacerle el bien a los hijos de Dios. Jesús identifica a aquellos que son salvos como aquellos que le hacen bien a la iglesia, a los otros hermanos en Cristo, y habla de recompensas para los que le hacen el bien a los hijos de Dios, pero también habla de tremendo juicio y maldición sobre aquel que se atreva a hacerle algún tipo de daño a un hijo de Dios. Cuando hablamos de hijo de Dios no estamos hablando de toda la raza humana, porque no todos los hombres son hijos de Dios, solo aquellos que Jesús describe acá como niños. Niños son aquellos que se han convertido. Dice, si no os volvéis, había una conversión hecha por el Espíritu Santo, una regeneración, un nuevo nacimiento, una obra milagrosa que ha hecho de personas orgullosas, mentirosas, soberbias, altaneras, autosuficientes como éramos nosotros. Ha hecho de ellos gente sencilla, humilde y dependiente, como lo son los niños. Así que Jesús está hablando desde los creyentes. ¿Cómo debemos tratarnos los creyentes? Vamos a entrar en este pasaje del 15 al 20. Hoy solo quiero centrarme en el versículo 15 básicamente, porque antes de hablar del proceso de disciplina que sabiamente en las iglesias hemos tomado como un proceso de disciplina para tratar con el pecado de los hermanos en la iglesia, de todos nosotros, para restaurar en nuestra vida espiritual cuando hemos persistido en algún pecado delante de Dios y delante de la iglesia, yo quiero extraer una enseñanza que yo veo implícita en este pasaje y en este capítulo y en este versículo, y es acerca de cómo nos reconciliamos los hijos de Dios. Entonces el título de la enseñanza de hoy, Mateo 18:15, es ¿cómo se reconcilian los hijos de Dios? Y vamos a sacar unos principios que veo en este versículo 15, que nos muestran y nos enseñan y nos ordenan, no son consejitos para una vida mejor, es un mandato de Jesús acerca de cómo debemos resolver nuestros conflictos en la iglesia, ¿sí? Hay que entender que este pasaje que acabamos de leer no simplemente lo podemos tomar, o no debe tomarse solo como un proceso técnico judicial, penal, para tratar el pecado en la iglesia. No, hermanos. Porque algunos lo han tomado así, ¿no? Primero va solo, después con testigos, después a la iglesia, y si no, después para afuera, ¿sí? No es un proceso técnico judicial. De esa manera no se puede tomar. Sí es un método para tratar el pecado, pero ante todo es un método para restaurar las relaciones rotas por el pecado entre los hermanos de la iglesia. Todo debe ser tomado en amor, porque es el espíritu del capítulo 18. Jesús habla desde el principio diciéndole a los que son sus hijos pequeños, y después lo llama ovejas.
y los trata con mucho amor. Aquí no va a ser simplemente un corte y después va a empezar a tratarlos como si fueran unos criminales. No, el proceso de disciplina siempre es hecho en amor. Y busca una cosa, la restauración de aquel que ha caído en pecado sin arrepentimiento para que vuelva otra vez a estar en plena comunión con Cristo, pero también con la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? No es una institución. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros que hemos sido salvados por Cristo. Así que hay una manera de restaurar las relaciones rotas entre los hermanos. Y quiero que por favor tome nota y quiero que por favor usted esté atento a esto, porque los que somos parte de esta iglesia ahora, a partir de hoy, vamos a ser responsables delante de Dios de resolver sabiamente las diferencias que podamos tener como hermanos en Cristo. Recordemos que el pecado siempre implica orgullo, y eso hace que nos alejemos entre nosotros, ¿sí? Cuando hay pecado en la vida de una persona, por lo regular también se va a manifestar en el hecho de que empiece a tener una mala relación, no solo con Dios, sino con la iglesia del Señor. Y usted ve que la gente que está en pecado, que no se quiere arrepentir, empieza a criticar, a aislarse de los creyentes, a no congregarse, a encontrarles defectos, a criticarlos por cualquier cosa, a estar allí encima de ellos. Por eso es importante que el hecho de que restauremos nuestras relaciones también involucra el hecho de que tratemos con el pecado de cada uno de nosotros en la iglesia del Señor. Si usted lee la segunda parte del capítulo 18, que empieza ahorita desde el 15, obviamente es lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, uno nota que hay como una mezcla entre los conceptos de disciplina, perdón y reconciliación. Por eso les decía que si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta que Jesús no está hablando de un proceso técnico. Por eso es importante enseñar todo el contexto siempre, ¿no? Ya lo hemos venido explicando acerca del amor, de las buenas relaciones, de valorar a los hijos de Dios por lo que son hijos de Dios, no por cualquier otra cosa. Cristo pagó un gran precio por ellos, los escogió desde antes de la fundación del mundo, y es el valor que debemos dar a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Pero en esta segunda parte notamos que ese proceso de disciplina, de trato del pecado, está mezclado con la idea del perdón y de la reconciliación. Entonces, hermanos, entiéndame, y lo hemos hablado y lo hemos insistido mucho especialmente en estos últimos días que estamos recibiendo nuevos miembros en la iglesia, la importancia de sujetarse a la disciplina no es otra cosa que entender la importancia de tener una buena relación con la iglesia, de tener una buena relación con los hermanos, de bendecirles y de ser bendecidos por ellos. Y entonces aquí es donde entramos en el asunto de las dificultades que pueden haber entre los hermanos de la congregación. Yo quiero que veamos 3 puntos hoy en esta enseñanza. Y las estoy extractando allí, estoy yendo implícitamente de este pasaje, ¿sí? Y yo veo que es importante que las practiquemos para que sea reconciliada la comunión entre los hermanos de la iglesia cuando hay conflictos. En el primer punto quiero aclarar que en la iglesia van a haber disgustos entre hermanos. Eso es algo que quiero dejar claro. En el segundo punto, quiero que veamos cuál debe ser la actitud del ofendido. Y en el tercer punto quiero que veamos cuál debe ser la actitud del ofensor. Hay un ofendido y un ofensor. Y ante todo quiero que entendamos que en la iglesia van a haber disgustos entre hermanos. Y dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Cuando Jesús hace esta aclaración o esta instrucción, lo que nos está haciendo entender es que es posible, y que de hecho va a suceder, y lo vemos en el resto de las epístolas del Nuevo Testamento, que van a haber o pueden haber disgustos entre hermanos en la iglesia. Esos disgustos pueden ser ciertos y van a ser ciertos. Y lo bueno de esto no es que hayan disgustos, porque quisiéramos estar siempre en lugares donde todo sea paz. Es una idea muy errónea, porque en este mundo no habrá paz completa en ningún lugar, ¿sí? Habrá paz con Dios para los creyentes, habrá paz entre los hermanos, pero todavía aún revestidos de carne van a haber conflictos. Lo bueno de esto es que esos conflictos, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña acá y en otros pasajes de la Escritura, pueden ser perfectamente solucionados en el amor del Señor y de acuerdo a lo que Él nos ha mandado, nos ha ordenado. A veces tontamente las personas tienen una imagen idealizada de la iglesia
donde piensan que llegar a una iglesia de sana doctrina significa que todos los que están allí son personas angelicales, que no cometen errores y que nunca van a tener algún tipo de desatino con los demás. Particularmente quien piensa así demuestra que es una persona muy egoísta, muy ensimismada, porque por lo regular esa persona sí comete muchas faltas contra los demás, pero espera que los demás no tengan ningún tipo de actitud negativa hacia él. Entonces, hermanos, sí, por tanto, dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, si él lo llega a hacer, y puede pasar, y en el Nuevo Testamento lo vemos que pasó con muchos creyentes, si llega a suceder, entonces haz esto. Hermanos, hay personas tan inmaduras que por cualquier tipo de conflicto o de dificultad que tenga con algún hermano en la iglesia, empieza a criticar, a menospreciar al resto de la congregación, empieza a justificar su inasistencia en la iglesia, o terminan yéndose a cualquier tipo de iglesia extraviada porque supuestamente allí sí lo tienen más en cuenta. No, hermanos, esa no es la actitud de un verdadero creyente. Algo que leí hace un tiempo y lo he repetido algunas veces en esta serie de enseñanzas, es una frase que me llegó, dice: no amemos a la iglesia que deseamos, sino a la iglesia que tenemos. Es la iglesia que el Señor nos dio. Quien se vive ofendiendo con los demás es más pecador que todos, pienso yo. Es una persona mucho más pecaminosa, mucho más orgullosa que los demás. A mí a lo largo de mi vida cristiana, mucha gente que se apartó a veces de la iglesia, venía y me decía: es que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y yo decía: ¿será que esta persona piensa que él no lo es, sí, y que los demás sí lo son? Porque yo considero que si tienes actitud, el más hipócrita de todos eres tú, ¿sí? ¿Alguna vez manifestaste ese descontento con las personas? No, nunca. Ok, entonces tú también eres un hipócrita. No, la iglesia no está llena de hipócritas. Es mentira. En la iglesia hay personas que están luchando contra la hipocresía, que están luchando contra el pecado. Son personas salvas, son personas santas en su corazón, que Cristo por mera gracia, por pura gracia santificado. Usted, hermano creyente, no es el mismo de hace unos años. Usted no es un pecador empedernido, no lo es, aunque luche con tremendos pecados en su vida. Es una persona que tiene aún un revestimiento de carne, que lo hace todos los días luchar con ese remanente de pecado que aún queda en nuestro corazón. No, no es así. Lo que tienen que hacer los verdaderos hermanos, los verdaderos creyentes, es unirse a la iglesia, es mezclarse con la congregación y estar dispuestos a perdonar como nos lo enseña Jesús, a mirar a los demás con amor y ternura como Él nos lo muestra, como pequeños, no como enemigos. Hay gente que ve enemigos en sus hermanos en Cristo. No puede ser así. Nosotros solamente somos enemigos del diablo, no de ningún otro. Hermanos amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de tener una idea inmadura de la iglesia. Yo llevo muchos años en la iglesia del Señor, por su gracia, y no han sido años privados de dificultades con las personas, de luchas, de gente que me calumnió, de gente que me maltrató, de gente que dijo cosas verdaderamente serias en contra de mí de una manera falsa, de gente que no supo tratarme, y sin embargo yo entendí que yo no soy nadie para reclamar un trato especial, y que más bien a través de eso que me ha sucedido, Dios está formando mi carácter y me ha formado. Si yo no hubiera afrontado, póngame atención acá, si yo no hubiera afrontado esas dificultades con algunas personas, yo no podría ser pastor. Porque en el pastorado hay muchas desilusiones y se choca con muchas personas. Dios nos forma. No puede ser una gelatinita. Tienes que ser un cristiano maduro. Sí, en la iglesia del Señor, en las iglesias de sana doctrina, hay roces. Pero recuerde que más que roces hay amor en el corazón de los verdaderos cristianos. Primera de Juan dice, no lo busque, yo se lo leo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo sé que soy salvo? Escuche, ¿cómo sé que soy salvo? Algunos dicen: porque abandono el pecado y empiezo a andar con Cristo. Es cierto. Porque ya no quiero seguir haciendo las cosas que hacía antes, que eran pecaminosas. Eso es cierto. Pero una de las razones, una de las
pruebas, evidencias que Juan nos da de que uno verdaderamente ha pasado de muerte a vida es que uno empieza a amar a los que son de Cristo. ¿No se ha dado cuenta que la gente del mundo odia a los cristianos? A veces los soporta, como que se los saborea, pero no se los pasa, ¿sí o no? Pero odia a los cristianos, y eso es normal. A veces ahí vienen hermanos que me dicen, ay, es que en mi casa desde que voy a la iglesia y trato de hacer las cosas bien, y vienen llorando los hermanos. Yo los entiendo, le duele a uno, pero usted que se extraña, en mi casa ya no me quieren, me dicen que soy un loco, que soy un fanático, que soy... Yo le decía, hermana, pues gócese. ¿Cómo así que gócese? Pues eso sí, Jesús, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Hermanos amados, hay amor por la iglesia. Tú amas la iglesia. Sí, yo amo a la iglesia, pero no me congrego. Es mentira, tú no eres salvo. Tú no cambiarías nunca un congregarte con los hermanos por un paseo. Bueno, de vez en cuando puedes salir de paseo tranquilo. Pero no cambiarías nunca eso. Nunca cambiarías 100,000 pesos por un día de trabajo por congregarte con tus hermanos. No lo harías. Eso dice Juan, eso dice la Biblia. No lo harías si verdaderamente eres de Cristo, porque no eres de Cristo, no te importa. Apareces cuando quieres. Porque no eres de Cristo, no estás interesado en soportar a los demás, sino en más bien estarlos criticando, juzgándolos en base a cómo te tratan a ti. Pero Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Esa posibilidad está ahí. Recordemos que cuando habla de pecar contra nosotros, no necesariamente se refiere a ofensas personales, sino que en el marco de lo que estamos estudiando, veremos también dentro de 8 días, porque quiero ampliar ese tema y dejarlo bien clarito, se hacen personales las ofensas cuando somos parte de la iglesia y sabemos que están ofendiendo con su pecado a otros hermanos, o están afectando el testimonio de la congregación. Eso es pecar contra mí. ¿Se ha visto esa frase de los camorreros? Lo que es con él es conmigo, ¿sí o no? En el buen sentido de la palabra es lo que básicamente estamos entendiendo acá. Lo que es con la iglesia es conmigo, pero no para darnos golpes, por favor, sino para defendernos en amor. Si una persona dice ser cristiana y está metido dentro de la iglesia, pero está incitando a otros a la fornicación, usted dice, bueno, yo no estoy fornicando con él, a mí no me interesa. No, es una ofensa contra ti, porque está tomando la iglesia del Señor como cualquier cosa y tú eres parte de la iglesia del Señor. ¿Sí me hago entender? Si una persona abusa de los demás hermanos de la iglesia, bueno, pero de mí no ha abusado, igual es una ofensa contra ti porque está pecando en el seno de la congregación y tú deberías tomar eso como algo personal, en el buen sentido de la palabra, no para que tengas odios, no, sino para que confrontes a esa persona. Así que las ofensas no solamente vienen por asuntos personales, sino también asuntos que puedan involucrar a nuestros hermanos en la iglesia del Señor. ¿Cómo tratan las personas, o cómo las personas de la iglesia en general, a veces, muchos a veces desafortunadamente, afrontan sus disgustos o inconvenientes con algún hermano? Santamente, como lo dice aquí la palabra, no necesariamente. En muchas ocasiones, ¿qué actitudes tienen? Algunos callan y guardan resentimiento en su corazón. Tiene una disputa interna con los demás. No, yo no le digo nada, yo no tengo nada contra él porque no le he dicho nada, pero ya usted cada vez que lo ve, ¿sí? Pasa. Y eso es pecado. Y es odio. No, es que yo no tengo nada contra él, pero... Usted me entiende en el... ¿sí? No lo puedo... No. Pero yo preferiría no estar al lado de él. O sea, no tengo nada contra él, pero me preferiría. Se está guardando disputas donde se está pecando y usted está odiando a la iglesia. Los que no han venido a las enseñanzas deben escuchar los audios. Porque si no está usted desubicado. Hace 8 días hablamos de la parábola de la oveja perdida y algo que recordó ahorita César. Usted puede decir que ama a la iglesia en general, pero Jesús dice que usted tiene que amar a la iglesia en particular. Eso quiere decir no a todos, sino a cada uno en particular de los hermanos. Y si usted ama a 99, pero odia a uno, es como si odiara a toda la iglesia. Porque en esa persona habita ¿quién? Cristo, como habitan los demás. Así que debemos procurar estar bien ¿con quién? Con todos. ¿Fácil? No. Primero, ¿por qué? ¿Por los demás? No, amigo. Primero por su propio orgullo. Y después también por el orgullo de los demás, que no es fácil. Pero igual el Señor nos lo ha mandado. Hermanos,
Hermanos, algunos se guardan resentimientos en el corazón, otros agreden de una u otra forma al ofensor. Entonces dicen que no tienen nada, pero son sarcásticos cada vez que pueden con esa persona. De una u otra manera tratan de vengar eso y no están prestos para servirles de ninguna manera. O están criticándoles cualquier cosa que hagan. Les parece feo si se pone y les parece feo si se quita. Son disputas en el corazón y así no se resuelven los asuntos en la iglesia. Así no se resuelven. Otros se cierran a la búsqueda de una reconciliación con esa persona. Incluso he notado personas, he visto personas que se acercan porque reconocen que le fallaron a alguien y cuando esa persona se acerca a ellos, la otra dice, no, yo no tengo nada contra usted, yo no tengo nada que perdonarle, pero simplemente es porque se cierran y prefieren mantener esa disputa en vez de abrazar a ese hermano y decirle, hermano, también yo pequé, no solo tú, porque he guardado cosas en mi corazón contra ti. ¿Sí ven? Esa no es la manera. Otros murmuran. No son capaces de decirle nunca nada a la persona que les ha ofendido, pero sí empiezan a regar murmuraciones a otros y a contaminar a otros para indisponerlo con quién, con esa persona. No, hermano, yo le digo, no, aquí no estamos hablando mal de la iglesia, aquí estamos es como discutiendo asuntos. No, tú estás hablando mal y tú estás chismeando y tú estás pecando y eso es odio. No le pongamos caretas a eso. Otros son superficiales en su reconciliación. Bueno, está bien, yo te perdono, pero como dice el mundo, no olvido. Y a veces el mundo discute esas tonterías. No, el que perdona, olvida y sigue adelante con esa persona como si nunca hubiera pasado nada. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Los incrédulos no pueden hacer eso. El incrédulo puede perdonar en el sentido de que puede no vengarse de alguien por voluntad propia, por su esfuerzo personal, por su, sus esfuerzo. Pero lo que el incrédulo nunca podrá hacer es amar a aquel a quien le ha hecho daño. Eso solamente es una obra del Espíritu Santo, que surge en el corazón de aquellos que Cristo ha salvado. Hermanos, nosotros debemos estar prestos a entender que en la iglesia van a haber disgustos entre hermanos. Debemos estar prestos a estar atentos a cualquier dificultad que podamos tener con algún hermano, pero algo que también quiero dejar claro en este primer punto es que no podemos ofendernos por cualquier cosa. Básicamente lo que a veces reciben algunos como una ofensa no es una ofensa. Hay personas que si le hacen una broma, lo toman personal. Uy, no. Sí, a mí muchas veces me han dicho, hermanito, pero usted está como pesadito. Yo le digo, no, gordo estoy. No, porque creen que me voy a ofender o algo así, ¿no? Y algunos, pero uno dirá, uy, no, pero me está diciendo a mí, ¿cómo me va a decir eso yo? Algunos tienen esa actitud. Claro, entiendo que hay gente que no hace bromas, sino ofende, sarcástica, se burla de otros. Y eso ya, obviamente, también es pecaminoso. Pero a veces bromeamos y molestamos entre nosotros porque nos amamos. Y hay confianza con algunos hermanos, a veces con unos más que otros, obviamente. Pero entiéndame, hermano, que tampoco usted puede vivirse ofendiendo por cualquier cosa. Porque entonces le tocaría cada 8 días estar confrontando a personas. Y eso no tiene sentido, ¿sí? Bien, en el primer punto entonces aclaramos, en la iglesia van a haber roces, hermanos. En la iglesia del Señor van a haber dificultades, a veces o disgustos entre hermanos. Pero esos disgustos pueden ser perfectamente solucionados. ¿Cómo pueden ser perfectamente solucionados? Veamos el segundo punto. 2 personajes allí, 2 personas, sí, personajes. El ofendido y el ofensor. ¿Qué debe hacer el ofendido? De acuerdo a este pasaje 15, versículo 15, ¿qué debe hacer el ofensor? ¿Qué hace por lo regular el ofendido? Cuando alguien lo ofende, ¿qué hace? Se endelican, dicen por ahí, ¿no? Se ponen, ay. A mí me parece tan triste cuando uno ve gente tan supremamente ofendida con otros porque uno dice, veo tanto orgullo en esa persona que lo único que siento es como tristeza por ese que vive tan ofendido con los demás. Porque es una persona que está en oscuridad. Es tan orgulloso que no permite que nadie siquiera lo mire o le toque o le diga algo o se olvide de algo de él, de tener alguna tensión con él. Pero mire qué dice el Señor respecto a los ofendidos, a la persona que se ha ofendido. Recuerde que ofenderse casi siempre es pecaminoso.
no necesariamente es una víctima. Hay gente especialista en hacerse víctima, ¿no? ¿No ha visto ese tipo de personas que actúan mal y siempre quieren hacerse las víctimas? ¿Sí? Los papás los corrigen y dicen, no, es que mis papás no me comprenden. Terminaron debiéndole a él, cuando los papás tenían razón, por poner un ejemplo. Ese tipo de personas no deberíamos nosotros tomarlas muy en cuenta, no deberíamos ponerle mucha atención. Porque lo que buscan es eso, atención. Hermanos, básicamente les voy a decir 4 cositas rápidamente que debe hacer el ofendido, que no tiene este pasaje. El ofendido debe procurar tomar la iniciativa de la reconciliación. Escuche, esto es muy importante. El ofendido debe procurar tomar la iniciativa de la reconciliación. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ve. No está diciendo, espera que él venga, sino tú ve. ¡Qué interesante! ¡Qué tremendo! El Señor no está diciendo, si alguien te ofende, espera que regrese de rodillas a ti, que es lo que parece que muchos esperarían. Él no está diciendo, si alguien te ofende, quédate callado mascando ese odio hasta cuando esa persona venga. Él dice, si alguien te ofende, el que tiene que tomar la iniciativa es la persona que ha sido ofendida. A veces uno tiene casos de matrimonios, ¿no? Que es otro contexto también donde se podría aplicar esto, pero a veces la gente dura con disputas días enteros. Y es solo porque los dos son orgullosos y ninguno quiere ir primero al otro. Hay oscuridad allí, no está Cristo en eso. Pero cuando alguien te ofende, tú debes ir a esa persona. Yo lo he hecho muchas veces, saben que gracias a Dios yo creo que esto yo lo he practicado mucho. Y me ha servido mucho, me evitó muchos problemas. Porque el problema es que cuando tú no resuelves algo, vas y lo resuelves pronto, eso es como una herida. A veces hay un rasguñito pequeño y usted no lo atiende y empieza ha pasado, ¿no? Empieza a descomponerse, no sé cómo se llama eso. Infectarse, eso, ustedes son médicos, yo no. A infectarse y termina siendo una cosa terrible. Una muelita, ¿no? Los que estamos muecos sabemos de eso. Una muelita está picada. Y uno dice, no, eso no pasa nada. Después le duele y uno se abstiene porque le da miedo ir al odontólogo. Y después ya no le duele. Y uno dice, ya me sané. No se sanó. Ya se murió esa muela. Lo único que hay que hacer es que sacarla, porque ya cuando no duele es porque se murió. Se necrotizó, es que dicen, ¿no? Y las personas a veces dejan que sus disgustos. Miren el caso de los matrimonios. El Señor dice, no dejes que el sol... Bueno, no lo aplicamos a los matrimonios, discúlpenme, pero Él no lo está diciendo solo para los matrimonios. Lo dices para todos. No es que el sol se ponga por sobre, ¿qué? Sobre tu enojo. O sea, que ve pronto y resuelve eso. Entonces, ¿cómo resolvemos los asuntos en la iglesia? Yendo y hablando. Número 2, ¿cuál debe ser nuestra actitud si somos los ofendidos? El ofendido debe ser claro con la persona que le ha ofendido. Escuche, el ofendido debe ser claro con la persona que le ha ofendido. Dice el Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué dice? Repréndele. Mire qué palabra tremenda usa el Señor. No está diciendo que llegues a darle vueltas, sino repréndele. En otras palabras, sé claro con él. La palabra repréndele allí en el original griego quiere decir descubrir, poner a la luz. Interesante porque le aclara unas cosas. A veces nosotros creemos que reprender es ir y como tenemos esa idea medio loca de que reprender es te reprendo, ¿sí? Sino es ir y poner a la luz. Es decir, aclarar. ¿Cuántas cosas se han vuelto problemas entre hermanos porque han habido malos entendidos y ninguno va y habla? Ninguno aclara. Mire qué sabiduría tiene pues la palabra en ese sentido. Y en todos los sentidos, la palabra es toda sabiduría. Así que repréndela en griego quiere decir descubrir, poner a la luz y también amonestar. Aclaro. No significa ser claro, escúcheme, no significa ser ofensivo, no significa ser grosero o no significa ser irrespetuoso. Recuerde que el principio de las relaciones entre hermanos es ¿cuál? El amor.
Y en base al amor es que debemos tratarnos los unos a los otros. Eso demostrará que somos verdaderamente discípulos del Señor. Así que, ¿qué debe hacer usted cuando ha sido ofendido por alguien? Usted debe ir a esa persona y usted debe ser claro con esa persona, pero claro no es que venga, yo aquí le voy a decir, le voy a cantar sus 4 verdades. No, significa, hermano, con amor, quiero decirte algo que me ha parecido a mí ofensivo. Quiero que tú me lo aclares, o quiero saber si verdaderamente es así. Invítalo a tomar un café, o apártalo al final del culto, o búscalo en la semana. Ojalá esas cosas no las hagan por WhatsApp, ahorita todo se volvió WhatsApp. No, dejemos esa vagabundería. WhatsApp no es malo, digo, pero para esas cosas no se debe usar, ¿sí? No, eso debe ser, ¿qué? Personalmente, cara a cara, cara a cara. Porque el Señor allí está diciendo que lo debemos tomar aparte, dice, debemos ser claros con la persona. Mire, la claridad nos llevará a no ser ofensivos, ni groseros, ni irrespetuosos, pero también la claridad debe estar enmarcada en la prudencia. Y eso es algo que también les quiero pedir, hermanos, seamos prudentes siempre. La prudencia no hace que callemos indefinidamente. Porque algunos dicen, no, yo soy prudente. No, usted es un cobarde, que no quiere decir las cosas, es diferente. Pero la prudencia no hará que callemos indefinidamente, pero sí nos hará buscar el momento propicio en que debamos decir las cosas. Mire, todas estas cosas son muy prácticas. A veces usted debe ser claro con la persona y usted debe ir a la persona, pero usted también debe buscar el momento propicio para hablar con la persona. Supongamos, si la persona está de mal genio y en ese momento lo ofendió, ¿será que es sabio que usted entre en una discusión en ese momento que la persona está acalorada? No, porque usted va a terminar peleando peor con esa persona. ¿Qué debe hacer usted? Calmar las cosas, orar por esa persona y buscar otro día cuando los ánimos estén calmados. Y eso se llama prudencia. Prudencia no es que usted ya no le vuelva a hablar y no le vuelva a hablar y no le volvió a hablar. Eso es cobardía, eso es pecaminoso. Eso es crear una rencilla en el corazón. No, busque el momento apropiado. A veces las personas son imprudentes. A veces las personas pueden estar bien ocupadas y en un momento dado no pueden hablar. Y la gente insiste y termina también indisponiendo al otro para escucharlo. ¿Sí me hago entender? Más o menos son como principios de prudencia, pero usted lo sabe más que yo cómo es ser prudente. Hermanos, ¿qué debe hacer cuando usted es ofendido? Número 1, usted tiene que ir al ofensor. Y número 2, usted debe ser claro con esa persona en amor, con respeto, con amabilidad, también siendo prudentes. Pero escuche, siendo claros. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué espíritu debemos reprender o con qué espíritu debemos hablar? Con un espíritu de mansedumbre. Algunos dicen el tonito, ¿no? Creo que eso lo define todo, la manera en que usted lo dice. Número 3, el ofendido debe buscar inicialmente la reconciliación en privado. Dice el Señor, ve y repréndele estando tú y él solos. Ve y repréndele, ve y sé claro, ve a él, sé claro con él, pero sé claro con él, ¿cómo? Aparte, solos, inicialmente. ¿Con quién se deben atender nuestros disgustos? ¿Con quién debemos tratar nuestros disgustos? ¿Con el hermano, con el vecino, con el papá, con la mamá, con el hijo? ¿Con quién tenemos que tratar los disgustos que tengamos contra alguien? Contra las personas, con las personas directamente implicadas en el asunto. Tú tienes que ir a esa persona y dice, llámalo aparte. Y a veces, hermanos, tristemente, muchos, aún siendo creyentes, lo que hacen es diseminar murmuraciones, hablar de uno o del otro, pero nunca confrontan a esa persona. Quiero decirle que eso es extremadamente pecaminoso. Eso es odio, eso es querer destruir a una persona, destruir su reputación. Eso no es querer arreglar nada, eso simplemente es querer usted justificar el odio que tiene en su corazón hacia esa persona. Recuerde que odiar no necesariamente significa coger un cuchillo y querer matar a alguien, como algunos piensan.
Jesús dice que incluso si llamáramos a un hermano fatuo, o sea, tonto, seríamos merecedores del fuego del infierno. Y eso hay que explicarlo, eso está en el Sermón del Monte. Porque básicamente Jesús allí quería quitarle su justicia propia a estos hombres que justificaban sus odios hacia los demás diciendo, no, esto no es tan grave, yo no tengo nada contra él, pero en su corazón sí había algo. La manera en que podemos ser librados de esos odios no es a través de una disciplina personal, sino básicamente de una gran humillación. Y esa humillación es delante de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Si no tienes a Cristo no puedes perdonar, como Dios demanda que perdones. Puede ser un perdón superficial, pero no un perdón completo. Entonces, debes ir ¿en qué? En privado. Se debe tratar el asunto directamente ¿con quién? Con la persona. Todos hemos de una u otra manera fallado en esto, ¿saben? Y debemos pedirle perdón al Señor por esto. Todos. Yo lo he hecho, hermano. Y he tenido que pedirle perdón al Señor. Y he hecho un compromiso, digámoslo de esta manera, delante del Señor, de que voy a tratar siempre los asuntos con los hermanos directamente. Creo que es la manera correcta. Es algo que Dios me demanda y que le demanda a usted. Hermano, no se trata de esparcir rumores, tampoco de avergonzar a la persona. Porque a veces muchas veces me pasó en el pasado, que yo asumía que una persona había hecho o dicho algo. Y en un momento dado dije, voy a confrontarlo. Pero ¿sabe qué? Esperé un tiempo, me di cuenta que no era así. Yo dije, menos mal no hablé, porque hubiera quedado como un zapato. Iría a acusarlo de algo que él nunca dijo. Debía haberme tomado mi tiempo para saber si verdaderamente fue así. Entonces, hermanos, no se trata de avergonzar a la persona, de regar o esparcir rumores, o de indisponer a otros contra él, que es lo que muchos buscan. Es que tal persona es así y así es, y varios saben eso, pero nunca se lo dicen. Arrepiéntete, hermano. Está muy mal eso. Hay otros que tienen disputa con otros hermanos en la iglesia, y no se lo dicen a ellos, sino van y se lo dicen a otra persona, dentro de la congregación. Hay miembros que en vez de decírselo a los miembros, van y se lo dicen a la gente que simplemente asiste. Y uno se entera de esas cosas. Los pastores no somos Dios, no sabemos todas las cosas, pero créanme que terminamos enterándonos de muchas cosas. Hermanos, eso es pecaminoso. Ve directamente a quién, a la persona. Es que me da pena, es que yo no quiero tener problemas, es que tú eres una persona orgullosa. Y hay maldad en tu corazón, tienes que arrepentirte. Tú prefieres tu reputación y quedar bien con las personas así ya hipócritamente, y no confrontarlas con el pecado que han tenido en contra tuya, o en contra de la iglesia. Y eso es algo que nos debería preocupar. Hermanos, número 4, el ofendido debe tener presente que su motivación es la reconciliación con el hermano, no el humillarlo o que le dé la razón. Dice la última parte de este versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que el propósito de ir a esa persona, el propósito de ser claro con esa persona, el propósito de amar aparte a esa persona, no es humillarlo, no es aplicar una justicia propia de nosotros y ser justicieros y vean, sí, yo sí lo puse en su lugar. No es que el hermano nos dé la razón necesariamente. No es eso. El propósito es la reconciliación, dice el Señor, si te oyere. Cuando una persona oye, es una persona que está atendiendo, que está tomando en cuenta lo que se le está diciendo. Dice, has ganado a tu hermano, ¿sí? Y podríamos entender allí ganar como no permitir que esa persona se extravíe en su propio orgullo y pecado. Algunas personas piensan que los pecados en la iglesia tienen que ver con sexualidad, o con, no sé, grandes desfalcos, no, hermano, una disputa entre hermanos es tan pecaminoso como cualquier otra cosa. Una reyerta, un disgusto allí sin perdón entre hermanos es tan grave como la fornicación o como el adulterio. Por eso, si te escucha ese que tiene un problema contra ti y ambos son parte del cuerpo de Cristo y él te escucha y él se arrepiente, has ganado a tu hermano y no has dejado que él se extravíe en su pecado y en su orgullo. Hermanos,
Ganar es impedir que se haga daño al caminar de una forma pecaminosa. El ofendido debe estar dispuesto a perdonar, a perder un poco para ganar al hermano, a olvidar y restaurar completamente la relación que han tenido. El ofendido debe estar dispuesto ¿a qué? A perdonar, y eso nos lo va a mostrar más adelante en este mismo capítulo 18 el Señor. Allí en el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso no era para que Pedro multiplicara. Lo que le estaba diciendo era: Pedro, todas las veces que sea necesario, debes ¿qué? Perdonar. Así que, ¿qué debe hacer el ofendido? Llenarse de motivos, mascar su odio, empezar a murmurar del hermanito. ¿Eso es lo que debe hacer el ofendido? No, el ofendido debe, número 1, ir a la persona que le ha ofendido. Número 2, debe ser claro con la persona que le ha ofendido. Decirle las cosas con amor y respeto, pero con claridad. En ocasiones requerirá prudencia, tal vez no sea el momento indicado para decirlo, pero usted debe ir y debe decírselo y debe ser claro. Eso no hay manera de evitar. Además, usted debe llamarlo en privado. Las cosas deben ser hechas de una manera prudente en ese sentido también, para no avergonzar a la persona o que quede eso en boca de otras personas que no están involucradas en ese asunto, porque termina usted contaminando al resto de la iglesia. Así que en eso tenga cuidado. Y también el ofendido debe estar dispuesto a buscar la reconciliación, porque es el fin de este método, digámoslo de esa manera, que el Señor nos plantea en Mateo 18:15. Es la reconciliación, es ganar al hermano, es no permitir que él siga en esos odios para que se extravíe. El propósito es que él sea perdonado por nosotros también. No importa qué haya hecho, debe haber perdón. ¿Y cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Eso el mundo lo sabe, pero los incrédulos no pueden hacer eso. Incluso los incrédulos que a veces hay en las iglesias están llenos de odio, mascan su odio, tienen cosas. A veces no es porque tengan afinidad con algunos, que se junten más con algunas personas, que sería normal porque aunque debemos amar a todos, pues a veces tenemos más afinidad con algunos que con otros. Sino más bien se aíslan es porque odian al resto. Y por eso marca una línea tan clara con los demás. Algunos que se desviven en abrazos y en besos y en caricias. Bueno, en caricias no. Eso no es santo. Se desviven en besos y en esto y hermanito. Y con otros es: ¿cómo le va, Señor? Por poner un ejemplo. Ahora no me va a empezar a molestar con el asunto de los saludos, que a veces es bien intenso los hermanos. Me saludo, no me saludo, me saludo, no me saludo. Hermanos, vaya y dígale y vaya y salúdelo, ya. No me siga diciendo eso. Vaya usted y salúdelo, ¿sí me entiende? Si no lo saludo, salúdelo usted. Eso dice el Señor. Ni siquiera tiene que confrontarlo, es más fácil, extiendan la mano. A ver, todos hagan así, no, mentiras. Hermanos amados, hay que perdonar. Si alguna persona guarda rencores, toda la iglesia debería ir a esa persona y decirle: hermano, tú eres rencoroso, arrepiéntete. ¿Por qué hablas mal de este otro hermano? ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con él? ¿Se lo has dicho? ¿Para qué me lo dices si no has hablado con él? ¿Sí me voy a entender, hermano? ¿Me están poniendo atención acá? Porque de aquí en adelante los hago responsables de que esto se aplique en la iglesia. Las enseñanzas no es para guardarlas en MP3. Las enseñanzas son para practicarlas desde el corazón. ¿Cuál debe ser la actitud del ofensor? Punto número 3. ¿Cuál debe ser la actitud del ofensor? Del que ha ofendido a otro. Ya hablamos del que ha sido ofendido. Y aquí entra en escena el recordar una cosa. Está hablando a los niños del Señor. Porque entre los niños del Señor, es decir, los verdaderos creyentes que han sido hechos humildes y sencillos por el Señor, es que estas cosas pueden ser ciertas. En el mundo, el ofensor ofende más y el ofendido se ofende más. En la iglesia, aunque pueden haber disgustos y ofensas, esas se solucionan de una manera santa. ¿Cuál debe ser la actitud del ofensor?
Mira lo que dice el versículo 15, volvámoslo a leer. Allí 18:15 dice, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Positivamente podríamos entender que aquí Jesús está hablando de un caso, inicialmente, planteando la posibilidad de que esa persona positivamente escuche y se arrepienta. ¿Sí? Y partiendo de ese hecho de que si somos hijos de Dios, nosotros no debemos permitir seguir mascando odios o cosas en el corazón contra otras personas. Partiendo de ese hecho, ¿sí? Entonces debemos entender que hay cosas que el ofensor debería hacer. Primero que todo, el ofensor, ¿qué debe hacer? Escuchar, porque dice que si te escucha, el ofensor, ¿qué debe hacer? Escuchar. Si alguien se acerca a uno, es porque para esa persona, eso es importante. Así no necesariamente tenga la razón. ¿Sí? En ocasiones hay hermanos que dicen, no soy consciente de haber ofendido a alguien. Y cuando se acerca a alguien a decirle, oye hermano, me parece que esto estuvo mal, pues se extrañan porque dicen, realmente yo no he querido ofenderle, yo no he querido hacerle un daño, ¿sí? ¿Qué podría hacer una persona cuando sucede esa situación? Podría ofenderse, y ahí antes los papeles se cambian, de ofensor a ofendido, y llenarse de motivos, como decimos acá, y decir, uy, ahora me vino a decir cosas y eso no es así, y usted me está acusando, y empezar una pelea. O usted puede decir, hermano, no me di cuenta, pero valoro lo que me estás diciendo. Tal vez tú no tengas razón. No está diciendo que necesariamente tenga que darle la razón a las personas siempre. Pero es muy importante escuchar con humildad. Porque recuerde que si alguien tuvo la valentía, el valor y el amor para acercarse a usted a señalarle algo que ve su vida mal, es porque esa persona lo ama. Es porque esa persona le interesa a usted. Si no, no le diría nada. Yo no ando corrigiendo a los incrédulos. Incluso hay gente que a veces viene a la iglesia como de visita y uno los ve como más en el mundo que en la iglesia, y aunque obviamente uno les predica el evangelio, no estoy tan preocupado por su conducta como si estoy preocupado por la conducta de los hermanos a quienes amo, porque son mi sangre, son el pueblo de Dios del cual yo soy parte. ¿Sí me hago entender? Yo no puedo andarle corrigiendo la conducta a los incrédulos. Yo tengo que hacerlo ¿con quién básicamente? Con los creyentes. Y eso significa que yo los amo. Y significa que me interesa. Y si alguien se acerca a ti a decirte algo, si tú eres el ofensor, aunque no te creas el ofensor, tal vez no lo hiciste a propósito, es posible, todavía tú tienes que ser ¿qué? Humilde, sencillo, como un niño. Al contrario de lo que muchos piensan, quien es sincero con nosotros nos está demostrando aprecio y amor. A la gente del mundo no le gusta la sinceridad. Esas frasecitas de cajón, ¿no? Que uno ve, escucha en el mundo. El amigo es el que es sincero con uno, pero ¿usted cree que los amigos del mundo quieren que usted sea sincero con ellos? Diga, usted sí es un borracho. No, pero ¿cómo me está ofendiendo? Venga acá. Ellos no quieren sinceridad. Los cristianos sí queremos sinceridad. Pero sinceridad con amor. No con agresión, obviamente. Entonces el ofensor número 1 debe escuchar. Número 2, el ofensor debe estar dispuesto a reconocer su falta. Debe estar dispuesto a arrepentirse y debe estar dispuesto a pedir perdón. Es una buena forma que el Señor usa para humillarnos y para que no sigamos con la misma actitud. Algunas personas tú te acercarás y le dirás, hermano, esto está mal, este pecado está en tu vida. Y te dirás, sí, yo reconozco que está mal. Y no cambia. Esa persona no ha escuchado. Simplemente quiere sacarte del paso. Cuando una persona es creyente, humilde, sencillo como un niño, un hijo de Dios, escuchará. Y no solo escuchará, sino que si reconoce que lo que el hermano le está diciendo tiene algún grado de verdad, de veracidad, se arrepentirá, pedirá perdón, reconocerá su falta y no seguirá con la misma actitud. Hermano, es que yo noto que tú tienes algo contra mí. No, yo no tengo nada contra usted, hermano, yo lo amo. Pero usted sigue en la misma actitud con la persona. Eso no se ha arrepentido, usted no ha escuchado. El ofensor en la iglesia, si hemos ofendido a alguien, y todos podemos llegar a ofender a alguna persona, no debemos buscarlo, obviamente. Pero puede pasar.
Así como el hecho de que puede ser que seamos ofendidos, nosotros debemos estar dispuestos a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos y a pedir perdón, y a no seguir con la misma actitud. Número 3, el ofensor duro de corazón, es decir, el que no quiere reconocer, el que no quiere escuchar, el que usa el que otro le diga algo para tener algo contra esa persona, que probablemente demostrará que no es un hijo de Dios, por ese orgullo tan enquistado en su vida. Ese ofensor duro de corazón debe estar dispuesto a que esta disputa sea expuesta gradualmente a la congregación. Y es lo que sigue en adelante y que vamos a seguir viendo la próxima semana. Ya tratándolo desde la perspectiva del pecado, como nos lo plantea acá. Hermano, la iglesia no es un lugar para jugar. Si tú mantienes una disputa con un hermano, eso no es un asunto entre usted y él. Si no hay perdón, la iglesia terminará afectada. ¿De dónde surgen esas divisiones? No de grandes controversias, sino a veces de pequeños roces y dificultades entre hermanos. Y empiezan a hacerse bandos dentro de la congregación porque uno está a favor de este que le cae mejor y el otro está en contra del otro que no le cae tan bien. Y ahí entra a haber un juego diabólico que la iglesia no debe permitir. Y es cuando la iglesia está involucrada. No, pero si es un asunto entre él y yo. No, los demás hermanos, si ven disputas entre otros hermanos de la iglesia, así usted no tenga nada que ver con eso, usted debe acercarse y averiguar si ellos han buscado el diálogo, si han arrepentido, si han dejado esas ofensas. Y si no es así, usted debe tomarlos a ellos y decirle, hermanos, arrepiéntanse, busquemos la unidad, perdónense, dialoguen. Y si no, debemos llevarlo a la iglesia, al pastorado, al liderazgo, y debemos tratarlo como congregación. Porque una pequeña disgusto entre hermanos que no se perdona se convierte en una cosa muy grande que contamina a toda la iglesia. Así que si usted es un ofensor, o ha sido ofensor, aun cuando no lo haya buscado, usted número 1 tiene que escuchar a la persona que se acerca a usted para hacerle alguna observación. Le pregunto hoy, ¿usted es así? O usted es de los que dice, sí, yo escucho, pero no olvido. Me dijo tal cosa y esto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Cristo en todo eso? Usted debe escuchar. Pero el hermano no tenía razón. Pero escúchelo. Para él no fue fácil acercarse y decirle las cosas. Usted debe reconocer, estar dispuesto a reconocer su falta. ¿Y este quién es para que me diga esto a mí? ¿Y este quién es? Algunos se vuelven espirituales. A mí que me lo diga el pastor, pero no, ¿usted quién es? El hermano en esos asuntos tiene tanta autoridad como el pastor para decirse. Tanta autoridad como el pastor para decirse. ¿Cómo así que quién es usted? Pues es un hermano en Cristo, es un pequeño de Dios. Es alguien al que usted no le debe hacer daño, es alguien a quien usted le debe hacer todo el bien. Ese es el que le está diciendo, hermano, corrígete. Cierra la boquita, no murmures. Bendice a este otro hermano y no lo maldigas. Hazle bien, sírvele. Y no te niegues a hacerle bondades. Es un hijo de Dios. Después dice en el versículo 16 más, si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Se dan cuenta que la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, no es una iglesia que esté dispuesta a soportar el pecado sin arrepentimiento en sus miembros, y tampoco está dispuesta a soportar las disputas entre sus miembros. Hay gente que es súper hábil para ocultar odios. Todo el mundo de la iglesia se acerca y le dice, hermano, ¿por qué no tienes una mejor actitud o un mejor corazón para este hermano? No, yo no tengo nada contra él, yo no sé lo que ustedes están diciendo, no entiendo. No es conmigo. Es aterrador la actitud de esa persona. ¿Dónde está Jesús en eso, en su vida? ¿A quién le canta? Jesús dijo antes de presentar tu ofrenda, ve y arregla las cosas ¿con quién? Con tu hermano. Jesús lo dijo.
levantes tus manos, no cantes, no ofrendes, ni siquiera escuches la palabra si primero no se arreglan las cosas con tu hermano. ¿Y algunos de ustedes creen que esto se va a pasar así? Yo voy a estar muy atento, y el diaconado de esta iglesia, y todos los hermanos serios de la congregación, de que esto se aplique. Si alguien viene a decirte algo contra alguien, dile, hermano, muy interesante lo que tú me dices, pero sabes una cosa, ¿ya has hablado con él? Yo creí que yo podía confiar en usted, hermano, ¿puede confiar tanto en mí? Porque es que yo soy un hijo de Dios y no quiero prestarme para rumores, para murmuraciones. Entiendo tu disgusto, pero sabes que deberías hablar con esa persona. Es tu deber. Y si tú no lo haces, yo lo voy a decir. Pero me traicionó. No, tú estás traicionando a la iglesia del Señor, a la cual dices pertenecer. No yo. ¿En serio? La iglesia no es un juego. ¿Cómo se resuelven los asuntos en la iglesia? Si te ofenden, ve, no esperes. Si te ofenden, sé claro con quien te ofendió, aunque debe ser prudente. Si te ofenden, llama a esa persona a solas, aparte, no hagas eso un show público. Algunos, en la iglesia no pasa, acá no ha pasado, pero puede pasar en algún lugar, que usan las redes sociales para echarse vainas, ¿no? ¿Saben lo que quiero decir con vainas, no? Tal cosa, indirectazos. No vea él directamente a esa persona. ¿Y sabes qué? Si te han ofendido, tú tienes que estar dispuesto a perdonar, a olvidar y a seguir con tu relación con esa persona como si nunca hubiera pasado. ¿Puedes hacerlo? No. Solo si Cristo está en tu corazón. Si tú eres el ofensor y alguien se acerca y tú andas por la vida despreocupado, cantando himnos y salmos y cánticos espirituales, pero alguien se acerca y dice, hermano, mira, me parece que esto que has hecho está mal. ¿Qué debes hacer tú? Escucharlo. Si lo que él te está diciendo no es así, pues explícale con amor que no es así. Seguramente también ganarás a ese hermano, porque él estaba confundido contigo. Y qué bueno es dialogar. Y debes estar dispuesto a arrepentirte si reconoces que lo que el hermano dice tiene la razón. Y eso no te hace más pequeño, te hace un verdadero creyente. Yo vengo a veces de un ambiente donde a veces los pastores no piden disculpas a nadie. Porque es que yo he entendido que no hay nada mejor y un bálsamo más hermoso entre los hermanos que todos podamos disculparnos y pedirnos perdón. Porque es que ninguno estamos exentos de cometer errores, de fallarle a algún hermano, de cometer alguna tontería con alguien. De pronto en un momento de ir a reaccionar o hablar lo que no debería ser. Todos podemos pasar por eso. Pero entonces en la iglesia hay perdón, en la iglesia hay claridad, en la iglesia nos confrontamos en amor, en gracia. En la iglesia buscamos la reconciliación, no los bandos. ¿Me hago entender, hermanos? Amados hermanos, recuerden que Cristo es glorificado en las buenas relaciones que sus hijos mantengan. Pero la reconciliación sincera le glorifica aún más. Porque es una muestra de la gracia que Él nos brindó y por la cual somos reconciliados con Dios. En las buenas relaciones hay gloria para Cristo entre los hermanos. Pero cuando sucede un incidente y los hermanos se pelean, hay más gloria para Cristo en que ellos se reconcilien que incluso si nunca hubieran tenido algún disgusto. Ahora, no voy a salir con lo de los romanos, pequemos para que abunde la gracia, ¿no? No, evite tener algún inconveniente con los hermanos. Pero si llega a suceder, recuerde que eso no dañó nada, que de esa situación tan difícil puede salir algo maravilloso que glorifique al Señor. Porque han habido hermanos que estaban disgustados y ahora se aman. Gloria sea a Cristo, quien nos reconcilió con el Padre. Búscalo, hermano. Reconcíliate con Él. No guardes nada en su corazón. Al que más estés difícil relacionarte con Él, a ese invítalo a tu casa a almorzar. Ahora, no espero que me lleven ofertas de almuerzo porque lo tomaré mal. No, pero a mí me pueden invitar, no importa, yo acepto. ¿Listo?
No lo tomes de esa manera, estoy diciendo que puede suceder así. Hazle el bien, dale un regalo en Navidad. No significa que el que le dé regalo es porque no tienes algún inconveniente con él, no. Pero si pasa, hazlo. Con los demás hermanos, de regalo o no de regalo, tienes una buena relación y nos amamos. Pero tal vez con ese hermano ha sido difícil las cosas. No es aceptable que en una comunidad de santos hayan odios. Aunque, como nos dice la palabra, van a haber dificultades. Es que en esa iglesia, tal vez debas irte porque tú eres tan perfecto, tan elevado a los altares, tan excelso, tan grande, que nunca vas a tener ninguna dificultad ni eres tentado a pecar con nadie. Entonces, en ese caso, tal vez el problema eres tú. ¿Se han dado cuenta que esa gente que tiene conflictos con todo el mundo en iglesia, siempre anda de iglesia en iglesia y nunca se afirma en ninguna? Allí no me gustó esto, es que allí me miraban feo. No, allí no me miraban. Allí no me saludaban, allí me saludaban muy fuerte y me apretaban la mano. Suena ridículo, pero yo he encontrado mucha gente así. Un verdadero cristiano se queda en su iglesia y allá afronta sus problemas y las dificultades que tenga con sus hermanos. Oremos.